Bueno, se reporta un incendio en una bodega ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena y Las Monjas. Esto acá en Guayaquil, por el sector de Urdesa en Urdesa y Las Monjas, me dice. Sí, perdón, en la ciudad de la Urdesa, en Carlos Julio Arosemena y Las Monjas. Miren ustedes, un gran incendio. Ya las unidades del Cuerpo de Bomberos de Creo que Guayaquil tenemos imágenes al está en el respecto. sitio. Vamos a ver las imágenes. Efectivamente, hay videos que ya se están reportando en las redes sociales. La estamos viendo. También las personas se están preguntando qué es lo que ocurre con un fuerte sonido de explosión que se ha escuchado por lo menos acá en el norte de la ciudad, en la Kennedy, en Urdesa Norte. La gente está muy preocupada y justamente estamos verificando qué es lo que ha ocurrido con estos estruendos, porque siguen sonando en forma de explosión, ¿verdad, Mauricio? Así Muy es, fuertes, muy por fuertes. favor, todas aquellas personas que en este momento están en sus vehículos y que tienen que ir hacia el norte, al sector de Los Ceibos, al sector de la propia Urdesa, Miraflores, Paraíso y todo lo que tienen todo lo que de repente quieren agarrar vía Daule pasando la Carlos Julio Arosemena, por favor, tener en cuenta lo señalado por Wendy Quinde. Hay un incendio que se está registrando en el Kilómetro sector 2.5. kilómetro 2.5. Entrando por Vidrios del Pacífico. Ahí Dice, está, ahí estamos con las imágenes al aire en este momento. Entonces se ha formado también evidentemente un congestionamiento vehicular y hay que tener mucho cuidado. La tormenta eléctrica en casi toda la ciudad está bastante fuerte, se escuchan muchos truenos con mucha fuerza y también evidentemente acompañado de rayos. Entonces, por favor, tener cuidado porque como ha señalado Wendy, se registran una especie de explosiones, puede ser que a lo mejor sean transformadores, no quisiera decir algo que no es, por favor confirmar la noticia. Justamente, perdón Carlos Luis, ya vamos a ir contigo con la entrevista. Le acabo de consultar a Ervin Lisca, el coordinador zonal del ECU 911, sobre lo que está ocurriendo en diferentes sectores y por favor vamos a escuchar lo que me dice. Noticia de primera mano. Ervin, evidentemente no lo puedo tener en una entrevista, está muy ocupado, pero ha tenido la amabilidad de enviarnos un voice con la información. Permítanme un segundito. Pero de momento ya riesgos evaluó el puente estructural. Sí, efectivamente, y ya te pido las fichas para pasártelas, pero de momento ya riesgos evaluó, el puente estructuralmente está en buen estado, es decir, no va a haber que meterle reparaciones o maquinaria, el puente está en perfecto estado. El problema es que aún está la calzada caliente. Todo lo que es la capa asfáltica está caliente. Entonces va a estar parcialmente cerrado hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche van a abrirlo parcialmente. Va a estar cerrado hasta las 7, a las 7 lo abrirán parcialmente, o pasada a las 7, hasta el día siguiente, donde van a comprobar la temperatura y el tránsito del puente, y ya si está normal la temperatura del puente, entonces ya lo abrirán al público. Pero gracias a Dios el puente no tiene daños estructurales, según Riesgos Guayaquil, que la corporación envió a su departamento de riesgos con 2 ingenieros especialistas en infraestructura de puentes, y el puente ha pasado las pruebas. Ahí está, respecto a la situación del puente. De la mañana en la avenida Pedro Menéndez. Correcto. Perfecto. Vamos a ver si que podemos llegar también a tener algún tipo de reporte, algún tipo de información. Estoy tratando de contactar con Martín Cucalón con relación al incendio que se está registrando en la Carlos Julio Arosemena. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor Sánchez, por haber tenido la paciencia de esperarnos estos minutos. La información se presenta de manera imprevista y evidentemente, como estamos en vivo, pues debemos informar porque además de que los ciudadanos quieren saber de estos temas, hay muchas personas que se están movilizando hacia esos sectores y de primera mano pueden tener la información para poder tomar desvíos y así no congestionar mucho más el tránsito de lo que ya está. El abogado Carlos Julio Sánchez, que es experto en materia constitucional y también penalista, está con nosotros. Le voy a pedir a Eduardo que inicie la entrevista, luego yo sigo y así nos vamos turnando también para hacer la entrevista bastante ágil. Eduardo, por favor, adelante. ¿Cómo está? Gracias, Mauricio. ¿Cómo está, doctor Carlos Luis? Oiga, ya me tuvo que haber estado escuchando hace un rato y creo que no sé si le salió un poquito lo desequilibró un poquito con todas las barbaridades de derechos humanos que dije, pero es la ley, la norma jurídica como tal. ¿Qué pasos debe de seguir el Estado como tal para, en este caso, declarar que hay una guerra, pues establecer que hay un estado de guerra? Porque la verdad es que, no sé si es que, como le digo, se habla del tema de dinero, tendremos que invocar
a los acuerdos de Ginebra respecto del tema de la guerra para llegar a decir que estas personas son terroristas? Cuéntenos un poquito. Los Buenas criminales. tardes, buenas tardes. Qué gusto conversar con ustedes, Eduardo, Wendy y el resto del panel. Para mí la espera es lo mismo. Yo igual, si no estoy con ustedes, lo estoy sintonizando, así que no hay problema. Quería comentarles algo curioso que me ha pasado el día de hoy. Yo hoy en la mañana también fui invitado a otro programa de radio y no llegué, al igual que hoy, me quedé atrapado en el tráfico y tuve que dar la entrevista por Zoom, al igual que ahora con ustedes, también por un incendio. Así que ha sido un día muy curioso, pero aquí estamos para conversar. Estado de guerra yo no lo veo en los términos del derecho penal internacional y del derecho internacional. Ecuador, obviamente, hablando desde una dinámica genérica, lo que se ha emprendido por parte de las fuerzas públicas en contra de la delincuencia organizada es una guerra, pero propiamente en los términos jurídicos del derecho penal internacional no lo es. Lo que el gobierno ha anunciado, y me parece una política correcta, tardía, un poco sí, es esto de calificar a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. Y para esto no hace falta de ninguna manera tener en cuenta legislación internacional de ningún tipo. Ojo, no digo que no hay que respetar los convenios y tratados internacionales, sino que digo que para esta declaración política que hace el gobierno, que no es otra cosa que una declaración política y no otra cosa, no hacía falta absolutamente nada más que la decisión ejecutiva que finalmente la tuvo. ¿Por qué? Porque la calificación jurídica de la infracción penal, del delito de terrorismo, quien la hace es la fiscalía en el momento de formular cargos en contra de las personas que son aprehendidas en flagrancia o a través de una investigación penal. No es el gobierno. ¿Qué diferencia hace lo que el gobierno ha hecho con esta declaración política de declararlos terroristas? Le ha abierto las puertas a la participación de las Fuerzas Armadas para que ahí sí, con competencia en defensa de la soberanía y del territorio nacional, frente a poderes que provienen del extranjero, como lo son las bandas mexicanas, las bandas colombianas, las bandas brasileñas, y vaya usted a saber de dónde nomás. Entiendo que hay una mafia albanesa y un pocotón de cosas de las que se hablan en el entorno de la delincuencia organizada, pues las Fuerzas Armadas están en la obligación de colaborar, y no lo habían hecho antes, con este argumento de que no se trata sino de delincuencia organizada y que la delincuencia organizada es competencia de la policía. Entonces me parece una oportuna, aunque tardía, decisión del gobierno para poder involucrar a las Fuerzas Armadas en esto. Perfecto. Ahora, yo quiero preguntarle, doctor, entonces se puede llegar a decir, como le digo, porque a mí me preocupa mucho el futuro del gobierno en lo que nos podríamos convertir en algún momento. Por un lado, el Estado, estamos dando cuenta que no ha cumplido con la ciudadanía, es algo real, es algo que todos lo vemos, los jueces dejan libres a los delincuentes, la policía tiene sus falencias y sus errores aun cuando quiere hacer un bien. Yo creo que, como le dije hace un rato, la mayoría de los policías quieren hacer un bien y se meten para policía a servir a la ciudadanía. Pero el momento que el gobierno se desapega, a mí me preocupa mucho que el gobierno se desapegue de las convenciones internacionales y de los sistemas de derechos humanos. ¿No cree usted que debe de solicitarse por parte del gobierno para realizar todas estas acciones jurídicas un acompañamiento del sistema interamericano de derechos humanos? Pregunto. Porque, como le digo, podemos caer en crímenes de Estado. Pueden haber violaciones a los derechos humanos. Disculpe que yo le responda una pregunta con otra, pero ¿a qué acciones legales se refiere? Porque el gobierno lo que ha hecho... No acciones legales.
porque la declaratoria, refiriéndome a la declaratoria de estas personas como terroristas y sacar a la milicia que no tiene una finalidad sino diferente a la de la policía, porque la milicia tiene una de defensa como tal, en casos de guerra. Y sabemos que cuando se saca la milicia, y es algo real, se saca la milicia a la calle, hay violaciones y existen violaciones de derechos humanos. ¿No cree usted que debería, y por eso yo voy y pregunto, ¿no cree usted que se debería por parte del gobierno, para salvarse en salud, para curarse en salud, ¿ok? ¿No cree usted que se debería de solicitar un acompañamiento de los organismos internacionales de derechos humanos en pro de garantizar los derechos de las personas? Sabemos que aquí hay personas, que hay delincuentes y que los delincuentes son terribles y que tiene que caer el peso de la ley sobre ellos. Pero no sé, ¿qué diría usted como estudioso del derecho penal internacional? Yo creo que este excesivo cuidado que usted sugiere tener o que le parece cuando menos conveniente analizar frente a un presunto abuso que aún no ha ocurrido. Ojalá ya estuvieran los militares en las calles, cuando menos para caminar más tranquilo. No se ve la presencia policial, no se ve la presencia militar, sino esporádicamente, quizás por ahí en algún feriado, en los centros comerciales, pero yo en las calles que las recorro no los veo. Me refiero al centro de la ciudad, a la zona bancaria, lugares en donde usted en cualquier latitud del mundo circula, México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Europa, Roma, París, y usted camina al lado de Fuerzas Armadas. Están cuidando los destinos turísticos mundiales. Una cosa es que ellos puedan estar en las calles acompañando a la policía para colaborar con sus estrategias logísticas de ubicación, de captura y procedimientos de irrupción en un lugar en el caso de un delito flagrante, a otra cosa muy distinta, que es la ejecución de un ejercicio militar, donde efectivamente los militares tienen un procedimiento diferente, están formados de otra forma y tienen otro destino. Pero ojalá tuviéramos esa necesidad. Yo honestamente no veo que esté pasando algo que requiera la intervención aún de los organismos internacionales de derechos humanos. Y mire si, por poner un ejemplo, en las cárceles del país aún no han podido tomar el control las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, al final del día el gobierno. Las cárceles siguen enunciando que hay matanzas, que ingresan que se disponen asesinatos desde dentro de la cárcel, cosas que no tienen sentido. Tengan armas de asalto. Entonces, si no logran controlar lo menos, a mí se me hace que esta aspiración de que haya un exceso del uso de la fuerza no va a pasar. Ojalá ocurra, no me refiero al exceso, pero sí a la presencia militar. Yo soy partidario de que hoy, que los militares no están haciendo realmente un control como el que había años atrás, en el que habían disputas por territorio con otros vecinos. Eso ya no hay. Ahora el fenómeno realmente es otro. El fenómeno es la delincuencia organizada transnacional. Y nuestras fronteras son permeables. Miren que hace poco una funcionaria del gobierno de Rafael Correa, que fue sentenciada, se jactaba de lo fácil que es salir por la frontera del país, un poco para seguir lesionando el trabajo del gobierno de Guillermo Lasso. Pero al final del día, nos caiga bien, nos caiga mal lo que diga o la persona, es una realidad. Nuestras fronteras están descuidadas. Así que yo no tengo tantas aspiraciones con que las Fuerzas Armadas necesiten ajustar sus actividades si realmente no estamos viendo que ejecuten actividad alguna. Lo que dice usted, doctor, la verdad es un sentimiento de toda la gente, no solamente suyo. Toda la gente quiere sentirse segura y penosamente si no se tiene, como le digo,
no se tiene seguridad, y sacar a los militares, llegar a ese momento, quizás le brinde seguridad a la ciudadanía. Es un sentimiento popular, la verdad, se lo entiende. Ahora, saliendo un poquito de este tema, usted mencionó un tema justamente sumamente complejo, que es del crimen organizado. Habló del crimen organizado. ¿Cree usted, como abogado, y esto es una pregunta que nosotros los abogados debemos de hacernos una mea culpa también, ¿cree usted que los abogados debemos de comenzar a manejar un nivel de ética un poco más elevado y una sanción de ética con respecto del ejercicio profesional, respecto de las personas que defienden a este tipo de delincuentes? Porque la gente se queja, ¿verdad? Y sabemos que el crimen organizado tiene bufetes de abogados que los defienden. Y penosamente, muchas veces se nos culpa a nosotros, a todos los abogados, y dicen que nosotros los abogados somos los delincuentes, y no es así. Que yo creo, como usted, o sea, que hay gente, profesionales como usted, de óptima calidad, y personas pues, que manejan con ética profesional su día a día, pero hay gente que no lo realiza. ¿Cree usted que debemos de comenzar a ver si que nosotros mismos los abogados nos organizamos, los colegios, el foro mismo de abogados, etcétera, 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 para sancionar a estas personas que defienden, más allá de los jueces, porque los jueces terminan ejerciendo la ley, cogiendo lo que digan, pero hay bufetes de abogados que se encargan de defender a los delincuentes? ¿Cree usted o ve alguna salida para sancionar a estos abogados que defienden a los delincuentes? Cuéntenos un poquito. Por supuesto, yo lo he conversado antes y es una de las propuestas porque siempre cuando conversamos de este tema, la pregunta finalmente es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que hay problemas en la administración de justicia, sabemos que hay jueces poco preparados y también otra porción que son corruptos, sabemos que los jueces no tienen tampoco todas las facilidades para hacer su trabajo, igual escenario se presenta en la fiscalía, el mismo escenario se presenta en la policía, pero es justo reconocer que también existen una gran cantidad de profesionales del derecho que no actúan enmarcados en la ética profesional, primero. Segundo, yo creo que esto empieza desde la formación. Entonces, si el problema es de formación, una universidad, principalmente las universidades estatales, aunque no hay que discriminar, creo que este fenómeno se presenta hoy en día ya en muchas universidades privadas también. Hay deficiencias académicas sustanciales, abogados que salen con una preparación escasa, y también se presentan actos de corrupción en las facultades universitarias. Se sabe que en ciertas universidades hay que pagar para pasar ciertas materias. Entonces, cuando desde la formación jurídica hay una deformación del profesional, obviamente el resultado final es un número importante de profesionales del derecho deformados. ¿Cómo se puede, así como con los jueces y así como los fiscales, también con los abogados, subsanar o tratar de corregir esto? Yo he propuesto que esta evaluación que el Consejo de la Judicatura estaba llevando a cabo a la función judicial sea trasladada también a través de un proceso de evaluación y recalificación o revalidación de la credencial para ejercer la profesión también a los abogados en el libre ejercicio. Hay muchos abogados que tienen una credencial, que tienen un título, pero que no saben de derecho. No entiendo cómo se habrán graduado. Y evidentemente, si no saben de derecho, es muy obvio que no se dedican al derecho, sino a otras cosas. Pero eso es una realidad. No digo que es la mayoría. Hay un montón de profesionales de calidad, jóvenes, que me dan a mí mucho ánimo porque los escucho hablar de materia legal con conocimiento y con espíritu para sacar el país adelante. Pero la única forma de que esto se transforme, no podemos confiar en los colegios de abogados, porque estos gremios se han transformado en clubes sociales deportivos donde básicamente ganan los candidatos que
construyen la cancha más grande y ponen la torre de jabas de cerveza más alta. Lamentablemente es así. Y si esto no cambia, hoy en día el Colegio de Abogados, por ejemplo, hace mucho tiempo, por cierto, no sale en la defensa de los derechos de los profesionales del derecho, que somos maltratados diariamente en las fiscalías, en los despachos de la policía, en los despachos de los jueces, en los recintos penitenciarios. Y entonces, yo no creo que salga de los colegios, debe salir del propio Consejo de la Judicatura. Pero ya vemos que el Consejo de la Judicatura también da señales de una conducta medio extraña y no sé a dónde dónde vamos a ir a parar con esto. La verdad interesante su perspectiva, doctor. Pasemos con Mauricio. Gracias, Eduardo. Abogado Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero cambiar diametralmente de tema. Juicio político al presidente de la República, desde su punto de vista como profesional del derecho, de lo que ha podido ocultar hasta ahora, con las comparecencias, con lo que se conoce, ¿cree usted que se perfila el delito de peculado que fue el que la Corte Constitucional viabilizó para que la Asamblea haga su juicio político? Yo sé que es un juicio político, sin embargo, entiendo que la resolución de la Corte Constitucional sí delimita una cancha de juego para llevar a cabo ese juicio político. Y esa parte tiene que ver con el tema de derecho. Por eso es que se lo pregunto así. Sí, definitivamente, no nos olvidemos de algo. Puede ser que el juicio sea un juicio político, pero no deja de ser un juicio. Y el juicio es una contienda legal sometida a la decisión de un juez. En este caso, el juicio político sigue siendo una contienda legal, pero la diferencia es que está sometida a la decisión de la Asamblea Nacional a través de un procedimiento extraordinario prevenido por la Constitución. Y dicho eso, si el marco constitucional que estableció la Corte Constitucional refiere a que este juicio solo puede versar sobre un determinado hecho presumiblemente constitutivo de la infracción penal conocida como peculado, pues definitivamente el acto del poder público, que en este caso lo va a ejecutar en estos días la Comisión de Fiscalización a través de su informe, debe ser motivado conforme lo ordena la Constitución de la República del Ecuador. Y esta motivación es, por expreso mandato constitucional, la correlación entre los hechos probados, valga la redundancia, con las pruebas aportadas durante la etapa pertinente del juicio, con la norma. Y evidentemente entonces las pruebas tienen que demostrar, primero, y lo más importante, que hay un delito de peculado. Primero. Luego, que los responsables de este delito de peculado son determinadas personas. Y ahí sí, el juicio político no exige que el presidente de la República sea el autor material del delito de peculado, en eso estamos de acuerdo. Pero que la existencia de esta infracción haya estado en conocimiento de él y que por su responsabilidad política haya tenido que ver en esta dinámica delictiva, sí. Y la verdad es que con lo que hemos visto dentro del proceso que ha sido público, afortunadamente, no hay evidencia ni siquiera de la comisión de una infracción penal. Y no nos olvidemos que el delito de peculado es, en resumen, la apropiación indebida o la disposición arbitraria, más bien, de fondos públicos. Y en consecuencia, el juez de cuentas del Estado, que es la Contraloría General del Estado, es quien tiene la obligación de revisar y determinar si existieron o no indicios de responsabilidad penal en el manejo de los fondos públicos. Y hemos visto, porque ha sido público en el debate de la Asamblea Nacional, que la Contraloría General del Estado sobre este contrato en particular no ha determinado indicios de responsabilidad penal. Doctor Sánchez. También es de termine la idea. Es de conocimiento público que ante la Fiscalía General del Estado no existe una investigación penal por el delito de peculado. En consecuencia, para mí, no hace ningún sentido querer atribuir responsabilidad política a una persona por un delito que no existe. Ok, sigamos en el tema procedimental. Esa motivación
tiene que darse en el informe que la Comisión de Fiscalización tiene en la actualidad plazo hasta 10 días, contados a partir de ayer, en ese informe para recomendar el juicio político o no, o también la tiene el Pleno en la resolución. Ambas facetas tienen la obligación de motivar, o solo una de ellas. Todo acto del poder público debe ser motivado. Así lo ordena la Constitución. Tanto lo que resuelva la Comisión de Fiscalización, que por lo que se ve, aparentemente va a llevar y va a concluir con una votación mixta. Aparentemente, porque en política pocas certezas se pueden tener. Y con la Asamblea cualquier cosa puede pasar. Así es. Entonces, los votos de mayoría llevarán adelante el juicio o los votos de mayoría llevarán adelante la abstención del juicio. Como sea, unos votos y los demás deben estar motivados con sus razonamientos fácticos correlacionados con la norma jurídica según consideren. Debe haber una motivación y los estándares de la motivación han sido delimitados por la propia Corte Constitucional del Ecuador. ¿Y qué pasaría? Pongámonos en el plano de que lo censuran al presidente de la República, pero que a criterio del gobierno la motivación se aleja de los hechos probatorios para esa decisión. ¿Habría la posibilidad de que haya la intervención de la Corte Constitucional para tirar abajo esa posible resolución, o no habría manera de? Yo pienso que sí, aunque no está prevenido en la ley que la Corte lo pueda hacer de oficio, es una herramienta de defensa. Yo le recuerdo que la Corte Constitucional en el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos, eso dice el primer artículo de la Constitución de la República del Ecuador, dictada en Montecristi, es decir, nuestra cosmovisión del Ecuador parte por la idea de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, y por eso vivimos en medio de la dinámica del neoconstitucionalismo, dentro del que la Corte Constitucional, como el máximo ente rector de la justicia constitucional, ejerce todo el tiempo y hasta de forma oficiosa o a petición de la parte interesada el control de la constitucionalidad. Entonces, si el presidente de la República o alguien relacionado con el gobierno nacional demanda a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, una resolución tomada por la Asamblea Nacional por una inconstitucionalidad, la Corte tiene facultades para revisar, analizar y pronunciarse. Yo creo que sí las tiene. Ok, doctor Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado luces sobre dos temas muy importantes que hemos venido discutiendo. El problema acá que tenemos en el Ecuador es que también las instituciones que tenemos son muy débiles. Muchas gracias, doctor Sánchez. Encantado, siempre a las órdenes. Y ojalá la próxima vez sea en cabina. Ojalá, será bienvenido. Será bienvenido. El abogado Carlos Luis Sánchez estuvo con nosotros acompañándonos. Quiero hacer referencia de una información que nos manda nuestro compañero de labores aquí en Radio I-99 y que tiene el espacio de diálogo nocturno, Luigi Guerrón, a quien le agradezco la información. Él está en este momento en su vehículo y está sintonizando, como no puede ser de otra manera, Diálogo de la Tarde. Nos dice que todo Guayaquil está caotizado, que la avenida Juan Tancamarengo, la avenida Las Américas, la vía San Borondón están colapsadas por la intensa lluvia que está cayendo en todo Guayaquil en este momento. Gracias, Luigi, cordiales saludos. Por favor, si ves otra cosa en tu camino, por favor informarnos, que con gusto daremos a conocer a nuestra audiencia que está en este momento sintonizando I-99. Lo propio está haciendo el monitoreo desde el EQ 911 y también nos irán reportando poco a poco. Hasta mientras también nos mencionan que hay 18 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil los que están combatiendo este incendio que se registra en una bodega ubicada en la avenida Carlos Flores Semena y Las Monjas. Hasta el momento no se reportan personas afectadas por el siniestro. Gracias a Dios. Y como bien comentaba Luigi, que estábamos intercambiando algo de información, definitivamente esta lluvia va a ayudar a que se enfríe
el paso el de nivel, del puente. El paso, la carpeta asfáltica y de por sí toda la estructura que sufrió el incendio esta mañana y que hizo también que colapsara en horas temprano. La ciudad está de por favor, tengo retorno, hay un feedback. Hizo colapsar evidentemente el tránsito vehicular en la Pedro Eduardo, Menéndez te Gilbert. escuchamos. ¿Mencionabas algo? ¿Eduardo es? ¿Eduardo? Sí me escucha. Ahora sí. Por favor. No, que la ciudad colapsó. Definitivamente. Está colapsada. Colapsó en la mañana, seguía colapsada en horas de la tarde y ahora en la noche también. ¿Sabe qué? Ojalá que esto aquí, oiga, y traten de estar con cuidado para todos los que nos escuchan. Mucho cuidado. Van en sus carros, traten de ir con cuidado, aparte de la lluvia y aparte de los truenos, etcétera. Esto aquí se da bastante para que la criminalidad salga a la calle, ¿ok? Sí. Entonces tengan cuidado y no salga de su casa. Si ya llegó a su casa, no salga de su casa. Ya no vuelve a salir por gusto, claro. A menos que tenga una necesidad. Me escribe ahorita un primo y me dice, primo, si nos pegamos la farra. Y yo le digo, primo, pero creo que no. Por favor. Creo que no, le digo. Creo que no. Porque farré vía Zoom, dígale. Así es. Una farra virtual. Así se dio en la pandemia. Es la verdad lo que usted me está diciendo, porque la verdad que está complicada la cosa. El país está colapsado. Perfecto, 18 horas con 37 minutos. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias. Tenemos importantes consejos que compartir con usted. Recomendaciones, como decirles que viva en una urbanización veranera donde su familia florece. Este proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, vía La Aurora, San Borondón. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquellos quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y en la plataforma de CNT Play, es una urbanización con diseños modernos de casa en donde se prioriza la seguridad, el confort y todo lo que su familia necesita para ser feliz. Florece en veranera. Reserva con tan solo $2,000. Contáctalos al 096-8775-982. 096-8775-982. Recuerde, urbanización veranera. Con esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con el bloque final de Diálogo de la Tarde aquí a través de I99. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Únete por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Únete. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Vive el placer y la frescura de la flor de Jamaica de Agrogallo. Hidrata tu cuerpo y refréscate con una bebida completamente libre de azúcar y rica en antioxidantes. Prueba la flor de Jamaica de Agrogallo y disfruta de su sabor y sus beneficios todos los días. Encuéntranos en Mi Comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Agrogallo, salud y belleza 100% natural. Únete por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Únete. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Actualiza tus datos y gana con Mi Comisariato e Hipermarket. Conviértete en el ganador de un carro Chevrolet Cruze y además participa por 10 órdenes de compra de $1,000. Ingresa a micomisariato.com, actualiza tus datos y listo, ya estás participando. Al actualizar tus datos, nos ayudas a proteger tu información personal y mantienes tus beneficios como precio de afiliado, cupones electrónicos, superpuntos y estás informado de nuestras novedades. Mi Comisariato, siempre de todo a menor precio, siempre. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello.
No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua. Lo bueno fluye. El mejor internet lo tienes ya. Con CNT fibra óptica. Navegarás sin parar. Tómate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go. CNT, go, 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 go. CNT, go. Internet con más velocidad. CNT te da más. Fibra óptica para navegar. Go. Te da más. 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 Bienestar Animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. 18 horas con 44 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de la Tarde.